Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le están dando seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Por supuesto que les recordamos que tenemos un número de WhatsApp a través del cual usted puede enviarnos interrogantes y dudas sobre los temas que vamos a abordar en la entrevista de hoy, que por supuesto vamos a comenzar poniéndolo en contexto sobre algunos de los temas que vamos a tratar. Parque infantil. El bus articulado va a abordar. Pase por este lado. 30.400 personas pasaron por la terminal del sistema de transporte del área metropolitana en su primer día de operaciones. Este es el dato que publicó el Viceministerio de Transporte. El Citrans moviliza diariamente unas 33.000 personas. En las horas de mayor afluencia, las unidades salen una cada 3 minutos. La ruta más demandada es la que lleva a los pasajeros hasta El Salvador del Mundo y la entidad reconoce que se necesitan más unidades para cubrirla. Por el momento, solo 15 unidades de la Ruta 41B están funcionando como alimentadoras, aunque el viceministerio expresa que buscará que otras rutas se unan a este proyecto. Gremiales de transportistas expresan que no están de acuerdo con el funcionamiento de la terminal del Citrans porque es una obra pública que ha sido puesta al servicio de privados. Los empresarios dicen que el terreno de la terminal era propiedad de la alcaldía, que luego pasó a obras públicas y ahora a un propietario privado. Actualmente la ruta de buses del Citrans está compuesta por 37 unidades. Una de las interrogantes es cuándo esta flota se ampliará. Otra de las preguntas que surge también es si se modificará todo el entramado de rutas que prestan el servicio de transporte en este municipio que es uno de los más populosos del Gran San Salvador. La terminal del Citrans funciona en un terreno de 14.160 metros cuadrados y según las proyecciones futuras por acá podrían pasar hasta 180.000 pasajeros cuando el Citrans esté funcionando en toda su capacidad. Por ahora, un paso importante es que la estación ya está funcionando y es el punto de partida. Cabe señalar que sufrió 3 atrasos. Las unidades que alimentan al Citrans actualmente circulan por la avenida El Rosario y para facilitar el tráfico, el viceministerio ha dejado la circulación a doble sentido por el pasaje San José. Otro punto importante en los cambios que se están haciendo al sistema de transporte es que para noviembre la terminal de Oriente se trasladará a Ilopango, lo que aliviará el tráfico en el Boulevard El Ejército. 670 unidades de transporte dejarán de circular por esta vía. Esta mañana conoceremos más sobre los proyectos del Viceministerio de Transporte y específicamente sobre el funcionamiento del Citrans. Todo en la entrevista de Hechos AM. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a este espacio al señor Viceministro de Transporte, Nelson García. Viceministro, qué bueno que puede acompañarnos. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando sobre este proyecto que comenzó el fin de semana a funcionar. Hablamos de las operaciones en la terminal del Citrans. ¿Cómo han visto en estos primeros 3 días de operaciones ustedes el trabajo que se ha estado desarrollando y la movilización de pasajeros? Bueno, en primer lugar decir de que para nosotros es una satisfacción, en primer lugar, haber arrancado las operaciones de la terminal, pero también el hecho mismo de la aceptación de la ciudadanía, de tal forma que se ha incrementado el número de usuarios del sistema y también de la terminal el día sábado en un 10% y el domingo dieron un 30% el sábado, el domingo incrementó un 10% y el día lunes, que fue ayer, incrementó alrededor de un 20%, que es un tercer día de operación. O sea, creo que en la medida en que los ciudadanos se vayan familiarizando, la vayan conociendo, creemos nosotros que el número de usuarios va a seguir creciendo. Me imagino que ustedes van a trabajar en algún tipo de ajustes que puedan hacer para facilitarle, por ejemplo, a la gente que llega los servicios que prestan a través del Citrans. Bueno, de hecho sí es lo que hemos estado haciendo desde el día sábado y al día lunes teníamos algunas modificaciones que permitieron mejorar. Es bastante claro que el día de ayer mejoró el servicio con respecto a todos los meses anteriores. Las frecuencias se establecieron, frecuencias definidas. Los ciudadanos esperaron mucho menos en la terminal para abordar las unidades y eso es parte de la comodidad que deben de tener los usuarios del Citrans. Hoy estamos trabajando ya en la parte del Salvador del Mundo para tener una estación también ahí que permita la comodidad, la seguridad, ¿verdad? y la rapidez del sistema. Bueno, en la zona del Salvador del Mundo vemos a diario colas de personas esperando ahí abordar las unidades. Me imagino que ya cuando se cree la estación ahí, esta situación va a ser mucho más cómoda para todos los usuarios, ¿no? Bueno, realmente de eso se trata. Nosotros esperamos, ya la obra fue adjudicada a una empresa, esperamos que en los 90 días que está pactado que concluyan la obra podamos tener ya esa estación y eso va a permitir como completar el destino de
del Citran, en este caso de esta primera fase, de la primera etapa, y por supuesto le va a dar a los usuarios comodidad, seguridad a la hora de abordar y rapidez, ¿verdad? Que es lo que la gente también pide. Viceministro, durante años se habló del sistema de transporte como cómo se va a modernizar, cómo se va a hacer los cambios. Ya vimos estos primeros pasos que se han dado con el funcionamiento del Citrams, hemos visto también que nuevas flotas se han puesto a funcionar en diferentes unidades. ¿Cómo evaluaría usted todo este proceso de cambios en el sistema de transporte? Porque son miles de personas que necesitan a diario abordar buses y microbuses para viajar a diferentes puntos del país. Bueno, realmente para nosotros, quiero decir que en nuestro gobierno, en el gobierno del presidente profesor Salvador Sánchez Serén, hemos hecho un esfuerzo, iniciamos con el expresidente Funes, un esfuerzo importante de modernización, que es el que nos tiene en este momento acá, y hoy, dijéramos, el impulso que le da, dijéramos, nuestro presidente para que realmente haya un cambio de vida a partir del transporte de los usuarios. Es evidente que han habido transformaciones en el transporte, no son transformaciones muy rápidas, Manuel, o sea, el transporte tiene esa característica que transformar el transporte en cualquier lugar del mundo requiere un proceso sistemático, progresivo, de forma diaria casi. Entonces, nosotros lo que hemos hecho a partir del 2009, que nos proyectamos con la modernización, quiero decirte que los frutos que hoy estamos recibiendo son lo que planificamos cuando llegamos al gobierno en el 2009 y seguimos todavía. O sea, hemos mejorado flota, como dice, hay nuevos servicios, se está renovando la flota de transporte, se ha creado un BRT, que es un servicio de transporte masivo. Hemos hecho cuestiones como, por ejemplo, antes cuando nosotros llegábamos, habían unos microbuses IACE de una puerta que llevaban a las personas y las personas iban muy incómodas. Eso ya no se ven en la calle. ¿Por qué? Porque tuvieron que ser sustituidos, o sea, fueron parte de las transformaciones que muchas de las personas no logran percibir. Hemos tenido una estabilidad tarifaria desde el 2009 en nuestro gobierno y no hemos tenido incremento tarifario. Esa es parte de los avances, como también una parte importante, Manuel, que hay que revisarla, y es que en el transporte ya no hemos sufrido aquellas confrontaciones que terminaban en paros de transporte y que los ciudadanos tenían que caminar por las calles, eran mares de personas caminando para llegar a su trabajo. Eso se terminó a partir del 2012, que se implementaron las sanciones respectivas a aquellos que utilizaban a los ciudadanos del transporte para manifestarse y violando sus derechos. Eso se terminó y nosotros tenemos una disposición muy clara de aplicar la ley a aquel que violente, dijéramos en este caso, la ley de transporte, pero no solo eso, sino que violente los derechos de los usuarios del transporte, que es lo que nosotros defendemos. Ahora bien, si retomamos, por ejemplo, el proyecto Citrams y este inicio de operaciones en la terminal que está ubicada ahí en el municipio de Soyapango, ¿por qué solo hay 29 rutas alimentadoras, viceministro? Este es digamos, para comenzar, vamos a ver una ampliación de rutas a medida vaya transcurriendo el tiempo. Realmente, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es, dijéramos, que todas las rutas, en este caso de Ilopango, de Soyapango y San Martín, tendrán un destino que será el oriente de San Salvador y no ingresarán al centro de San Salvador. Claro, este es un proceso, también es gradual. Hoy iniciamos con 29 rutas alimentadoras, ya estamos evaluando la necesidad de que la próxima semana o en los próximos 15 días tengamos unas rutas adicionales ya. Y en la medida en que el sistema se vaya estabilizando, se vaya, dijéramos, vaya creciendo, ampliando su cobertura, van a ir incorporándose rutas alimentadoras que llegarán a la terminal de integración, ya no pasarán por el Boulevard del Ejército. Realmente estos sistemas funcionan cuando en este caso los carriles segregados sirven precisamente para el transporte colectivo, y eso pasa porque existe un lugar como es la terminal donde puedan llegar, dijéramos, todos los alimentadores y de ahí salir en transportes, dijéramos, con grandes capacidades, por eso se llama transporte masivo, que trasladan a las personas hacia su lugar de destino. Entonces yo quiero decir que las 29 unidades es la primera etapa de varias, dijéramos, incorporaciones
que tendrá un total de 623 unidades, que son las de Soyapango, que es las que manejará la terminal de Soyapango. Cuando eso ocurra, ya ninguna de las unidades de Soyapango pasará por el Boulevard del Ejército, sino que se quedarán en la terminal de integración. Por ahora, bueno, solo es la 41B, la verdad. La 41B y 41AB son las que se han unido al proyecto, ¿no? Algunas de las rutas o de las unidades que funcionan en esas rutas son las que están alimentando al Citrams con pasajeros de diferentes puntos del municipio de Soyapango. Bueno, realmente es la 41B, AB y MB que vienen de Bosques del Río, nada más. Esa es la única, dijéramos, porción o lugar de que se está atendiendo. Ya hay, dijéramos, unidades de la 41E, la 41F, que están preparadas con todo su sistema para iniciar desde otros destinos, para poder alimentar, dijéramos, en este caso el BRT. Pero eso va a ser gradual, tenemos que ser nosotros muy prudentes a la hora de implementar este tipo de sistemas. Hemos tenido conocimientos de experiencias de otros países que lo han hecho de una vez y eso ha generado grandes complicaciones. Nosotros lo estamos haciendo de forma gradual, de forma progresiva, ¿verdad? Lo que pedimos es un poco de paciencia y además de eso un poco de objetividad muchas veces, Manuel, a la hora de transmitir, dijéramos, la noticia. Yo te quiero decir, decía un periódico, decía de que una terminal millonaria para 29 unidades. Eso es una mentira, o sea, no es 29 unidades. Primero, son 37 unidades del sistema más 29 que van a ir incorporándose de forma gradual. Nosotros esperamos que el proceso concluya, dijéramos, posiblemente los primeros meses del próximo año tengamos ya todas las unidades en la terminal de integración de Soyapango y eso va a permitir, conjuntamente con la implementación de la terminal de Oriente, que el Boulevard del Ejército sea totalmente diferente de lo que hoy tenemos. ¿Y hay negociaciones o algún tipo de trato con otras rutas para que funcionen como alimentadoras también? Porque en Soyapango, bueno, hay microbuses de diferentes colonias, de diferentes puntos que viajan hasta el centro de San Salvador y eso parte es lo que genera el tráfico que se vive a diario en el Boulevard del Ejército. Bueno, realmente sí, ya la 41F y la 41E, parte de esas rutas ya tienen, dijéramos, su equipo, sus validadores para incorporarse de forma inmediata. O sea, que si realmente nosotros tomáramos la decisión que la próxima semana se incorporaran, ya hay rutas preparadas para incorporarse. Y lo que estamos haciendo es que estamos preparando las diferentes rutas para que se vayan sumando, se vayan incorporando, vayan, dijéramos, haciendo sus propios análisis. Quiero decir que en el caso de las rutas de Soyapango, al principio con temor, con alguna, dijéramos, especie de duda sobre cómo va a funcionar, pero al final la gente entiende de que la modernización es fundamental de cara no solo al empresario, sino al usuario, cómo darle al ciudadano, al hombre, a la mujer que viaja, que trabaja, a los niños, a los ancianos, un transporte digno, un transporte seguro, un transporte cómodo, que es lo que nosotros estamos buscando. Viceministro, ¿qué le dice usted a gremiales, por ejemplo, como ATP y AEAS, que nuevamente se han vuelto a pronunciar y que nuevamente han dicho que no están de acuerdo con el funcionamiento de la terminal, el funcionamiento de todo el Citrams, porque ellos dicen e insisten en que este es un bien público que ha sido puesto al servicio de un privado? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, este tipo de declaraciones que usted, bueno, ya no es nuevo, ya se le había preguntado antes sobre este tema? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que es ATP. Hemos tenido, digamos, reuniones en los últimos días. El presidente de ATP, don Martín Mejía, precisamente se incorpora a la Mesa Nacional de Transporte. Hoy este día tenemos reunión. ATP se ha deslindado de ese tipo, dijéramos, de expresiones, porque son expresiones que no van orientadas al tema gremial, sino digamos, fundamentalmente son posiciones casi políticas al respecto del tema. En el caso de AEAS, que ha quedado reducido al señor Ramírez, realmente él tiene rutas en Mexicanos, o sea, no en Soyapango, y por lo tanto realmente creo de que no deja de ser una voz disonante en todo este esfuerzo de modernización que se va desvaneciendo a partir de que la realidad y la verdad se va imponiendo. En primer lugar, la terminal es administrada por el Viceministerio de Transporte. Nosotros, y se ha visto, o sea, no lo hemos dicho, ahí lo pueden ver en cada una de las imágenes que aparecen, es el personal del Viceministerio, es utilizada por diferentes empresas, dijéramos en este caso la unión de empresas donde están incorporadas las diferentes gremiales del área metropolitana de San Salvador, que son los que tienen los buses articulados, y los alimentadores, que hoy por hoy cada alimentador, en el caso
de los que están alimentando el sistema son de diferentes propietarios. O sea, hay empresas, hay cooperativas, también hay empresarios individuales que están llegando a la terminal de integración, que son los que están alimentando y por supuesto también la utilizan, ¿verdad? Entonces, ese es un argumento que se va cayendo. O sea, la mentira realmente va siendo, dijéramos, opacada por la verdad y va a ser desplazada. Y precisamente por estas personas no tienen apoyo, porque los ciudadanos saben que su posición es eminentemente política y no gremial. Viceministro, ¿cuántos puestos de trabajo considera se han generado en la terminal y en todos estos cambios que se han hecho en el sistema de transporte? Sobre todo, por lo menos hemos visto bastante gente que está orientando, otra gente que están atendiendo a los pasajeros que van llegando a la terminal. ¿Cuántos puestos de trabajo estiman ustedes que se han generado en este punto en específico? Solo en el tema del Sistran y la terminal son 42 personas las que están laborando, ¿verdad?, para poder atender la terminal y generar todo, dijéramos, la función nuestra, que es una función de controlar, de verificar, es una función de regular el transporte, que es lo que nos corresponde. Por eso ven a nuestros compañeros regulando frecuencias, diciéndole a la unidad, mire, ya pasaron los 5 minutos de frecuencia, tiene que salir. O sea, eso es lo que nos garantiza el buen servicio al ciudadano, porque muchas veces el empresario espera mucho tiempo hasta que llene su bus. Nosotros tenemos que estar ahí precisamente para decirle, no, debe ser 5 minutos, si no hay un proceso sancionatorio que se aplica, dijéramos, cuando no se cumplen las frecuencias o los recorridos establecidos. De tal manera que son 42 personas, solo nosotros, pero también la unión de empresas, bueno, solo motoristas, hay alrededor de 72 motoristas que trabajan, más un 10% más, que son personas que han cambiado también su forma de vida. O sea, hoy el conductor del transporte, en este caso del BRT, del Sistran, es un nuevo conductor. O sea, se comporta de manera diferente, vive de manera diferente, atiende a su familia de manera diferente, trabaja 8 horas, está en su casa, o sea, tiene prestaciones sociales y creo que eso también va haciendo una transformación en la profesionalización de los conductores del transporte público de pasajeros. ¿Considera usted que es necesario por lo menos llevar al sector formal a los trabajadores del transporte público? Porque hasta ahora todo había quedado como a discrecionalidad de los empresarios que han estado manejando las diferentes rutas en diferentes puntos del país, ¿no? Bueno, realmente hay un alrededor de casi 40% de empresas del transporte que son empresas que tienen motoristas con sus prestaciones, ¿verdad? Seguro social, AFP, pero la gran mayoría, el 60%, son individuales, no tienen prestaciones sociales, no tienen un salario fijo, muchas veces les pagan por día, muchas veces dijéramos, tienen formas diferentes de cancelarles. O sea, entonces nosotros creemos que debe de cambiarse también esa cultura, porque eso tiene que ver con la actitud del conductor, tiene que ver con la actitud de él a la hora que anda en la calle. Muchas veces se le paga por el número de viajes que realiza, por cuánto recibe. Entonces ese señor cuando sale a la calle empieza a tratar de buscar pasajeros y en ese de buscar pasajeros violenta la ley, violenta el reglamento, violenta derechos de los demás que utilizan la vía. Y eso tenemos los desórdenes que hay en la vialidad nuestra a partir de la actitud de un motorista que se le paga por cuánto puede recaudar al día. Aquí se termina eso con el Sistran. ¿Por qué? Porque hay un salario fijo, él tiene una frecuencia fija y por lo tanto pues no tiene que andar corriendo ni tiene que andar atropellando ni la ley ni a las personas. Viceministro, hay un punto que me interesaría que abordáramos y es de la capacidad que tiene en este momento el Sitrams, porque en determinado momento, sobre todo digamos en las horas pico, en las horas de mayor movimiento de pasajeros por la mañana o por la tarde, hemos visto que la capacidad o el número de usuarios buscando transportarse a través del Sitrams es considerablemente grande. ¿Considera usted que se ha sobrepasado, por ejemplo, la demanda, el servicio que prestan las unidades, sobre todo en las horas de la mañana, por ejemplo, cuando se está movilizando la gente desde Soyapango hacia diferentes puntos del centro de San Salvador, o por la noche cuando está movilizándose la gente del centro hacia sus lugares de destino como sus casas? Bueno, realmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hemos tenido, el día de ayer, por ejemplo, se movilizaron casi 36.300 personas en el Sistran. Generalmente se estaban movilizando 33.000, se incrementó más de 3.000 personas solo el día de ayer, que fue primer día laboral, dijéramos. El ciudadano busca un transporte que sea seguro y que sea rápido. O sea, esas características las busca el ciudadano. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que
con el actual número de unidades que hay en el sistema, creemos nosotros que se podrá llegar a atender una demanda de alrededor de 50.000 pasajeros. Pero por eso hemos insistido con los operadores, en este caso con las personas de la Unión de Empresas, para que de forma muy rápida puedan traer más unidades para continuar en la ampliación del sistema. El sistema está diseñado para poder atender alrededor de 370.000 personas. O sea, de Soyapango, Ilopango y San Martín. Entonces, estamos ahorita en Soyapango, después continuamos en diciembre con el tema de la terminal de Oriente y también del punto de transbordo de las personas de Ilopango cuando estén las otras unidades, y eso va a generar, dijéramos, una cobertura mucho mayor del sistema, por supuesto, más demanda, pero también tendrá que haber más oferta para poder atender a estas personas. Viceministro, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya vamos a regresar, vamos a continuar hablando sobre el funcionamiento del Citrams y también sobre los cambios que esto está implicando para el municipio de Soyapango. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235, que es nuestro número de WhatsApp para que usted nos mande preguntas o comentarios sobre el tema que estamos tratando esta mañana. Les recordamos que estamos hablando con el viceministro de Transporte, Nelson García, sobre el inicio de operaciones de la terminal del Citrams ahí en el municipio de Soyapango, y estamos hablando sobre este sistema de transporte y del sistema de transporte público en general. Viceministro, hablando sobre el tema del Citrams, ustedes para noviembre esperan incrementar el número de unidades que van a estar prestando servicio a los usuarios de este nuevo sistema de transporte. Bueno, de hecho está programado, hemos estado conversando con la Unión de Empresas sobre la necesidad de la incorporación de más unidades. Han tenido dificultades realmente para poder optar o tener, dijéramos, ampliar su flota, hay que decirlo, pero entiendo que ya ellos han resuelto con las empresas proveedoras, en este caso brasileñas, que es Marco Polo y Volvo, y para noviembre se tiene, dijéramos, planificado a principios de noviembre la incorporación de 13 unidades más para hacer 50, y de ahí que tendrán un periodo casi de 2 meses, van a estar entregando unidades, incorporando más unidades, alrededor de 25, 30 cada 2 meses, hasta completar la flota, que son 208 unidades, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo creo que cuando ya estén todas las unidades completas también ya vamos a tener un panorama distinto en zonas como el Boulevard del Ejército y un panorama distinto de todo el sistema de transporte que viene desde la zona de Soyapango hacia el centro de San Salvador, ¿no le parece? O sea, lo que vamos a tener nosotros es un ordenamiento prácticamente del oriente de San Salvador, de San Martín, de Ilopango, Soyapango, un ordenamiento en cuanto al transporte, en cuanto a cómo debe de funcionar un sistema BRT. No tendremos ya buses de transporte circulando por el Boulevard del Ejército, excepto el transporte masivo. Eso es importante porque el Boulevard prácticamente va a quitársele más del 50% de lo que hoy transita por ahí, que son transporte colectivo, y como decía Manuel, muchas veces es el que genera el congestionamiento, porque para en cualquier lugar y eso genera 2-3 segundos, un bus parado, un microbús, genera una fila de 400, 500 hasta de kilómetros muchas veces, cuando realmente no hay un respeto a las disposiciones legales en cuanto a las paradas, en cuanto a ver puertas cerradas, etcétera. Lo que pasa es que ha habido una situación de que, por ejemplo, mucha gente dice que en El Salvador pues no es el pasajero el que espera el bus en un punto, sino el bus el que espera el pasajero en cualquier lugar, y esta ha sido una situación que se ha repetido muchas veces también, por ejemplo, cuando ha habido el pleito de vía, por ejemplo, que se van peleando en el llevarse los pasajeros, porque a veces son rutas que comparten parte de los recorridos. Entonces estas situaciones yo creo que son parte del desorden también que se vive en el transporte y en el tráfico en general, viceministro. Pues realmente hay un problema compartido. Yo en esto quiero decir que tanto el usuario del transporte como los motoristas del transporte, los conductores, tienen responsabilidad, porque muchas veces el usuario, cuando sale a la calle de su trabajo o de cualquier lugar, cuando ve un bus, lo primero que hace es hacerle una parada, y el motorista precisamente le para. Entonces, claro, lo correcto en cualquier lugar es que hay paradas definidas, el ciudadano, usuario, busca la parada y el bus
para donde corresponde. Eso es realmente el deber ser en cualquier lugar. Sin embargo, nosotros tenemos esa dificultad. Hoy estamos impulsando unas medidas, hemos georreferenciado todas las paradas del área metropolitana de San Salvador, estamos señalizando más de 600 paradas en San Salvador y estamos tratando de impulsar en este momento un proyecto para poder generar alguna infraestructura en cada parada, de tal manera que la gente de la Policía Nacional Civil pueda identificar cuando el bus no esté en la parada correspondiente y esto pues tendrá que ser acreedor de una sanción. Va a haber que hacer todo un proyecto de educación para los usuarios, para decirle que tiene que caminar hasta su parada de buses, nos debe de colaborar, debe de contribuir en el ordenamiento de la ciudad y por supuesto también el conductor. Estos son proyectos que estamos desarrollando en estos días. Pretendemos nosotros que los ciudadanos a través de un móvil puedan tener la red de transporte y puedan verificar qué ruta pasa en cada una de las calles para que puedan orientarse y dónde poder dirigirse a la hora de querer transportarse. ¿Lo harían a través de una aplicación? Bueno, realmente estamos en eso, ya hicimos la georreferenciación de todas las paradas, hoy estamos tratando de ubicarlas en un mapa de San Salvador para que con esto se pueda hacer una aplicación y ponerla a disposición de los ciudadanos. Viceministro, una situación, ayer nos preguntaban a través de nuestra cuenta de WhatsApp, algunas personas, nosotros ya estábamos anunciando que usted iba a acompañarnos esta mañana y nos hablaban de qué está pasando, por ejemplo, en el municipio de Soyapango, porque el inicio de operaciones de la terminal del Citrams ha implicado, por ejemplo, el cierre de algunas calles, el habilitar el doble sentido en otras, y nos decían, pregúntenle por favor hacia dónde vamos a llevar al municipio de Soyapango con los cambios que se están haciendo. Bueno, precisamente lo queremos llevar a ordenar Soyapango. Soyapango es un municipio que históricamente ha tenido grandes problemas de congestionamiento y eso tiene que ver porque pues, Soyapango es el municipio más poblado de todo el país, ¿verdad? Entonces es un municipio bastante industrial y siempre ha tenido complicaciones de tráfico. Hoy lo que estamos buscando son diferentes alternativas. El Ministerio de la Obra Pública está desarrollando, dijéramos, algunas obras, en este caso el Viceministerio, también en el caso de la ampliación de la Roosevelt, estamos intentando pavimentar una calle que se llama Principal, que conecta a Agua Caliente con el Boulevard del Ejército. Hemos tenido algunas dificultades con los dueños de los terrenos, pero la idea nuestra es ordenarles, la idea nuestra es que sea mucho más transitable y precisamente por eso es que estamos ordenando el transporte para que los ciudadanos, dijéramos, descansen un poco. Lo que les pedimos un poco de paciencia, estos cambios son son lentos, no son cambios tan rápidos y muchas veces cuesta un poco acostumbrarse, dijéramos, a poder una nueva nomenclatura, dijéramos, de la ciudad, pero lo que buscamos es mejorar, no es afectar, sino al contrario, ordenar, porque estamos viviendo o hemos vivido o tenemos todavía en algunos lugares un desorden que debemos de ir poco a poco ordenando. Viceministro, tenemos uno de nuestros equipos en una de las paradas del Citrams para conocer parte del panorama que se vive a diario en ese sistema de transporte. Vamos a darle pase a Azucena Sandoval, que nos tiene el panorama. Azucena, te saludamos. Adelante con tu reporte. Muy buenos días. Lo que usted está viendo a esta hora de la mañana es una de las unidades padrones del Citrams que justamente está haciendo su última parada aquí en las inmediaciones del Monumento al Divino Salvador del Mundo. Como podemos ver a través de las imágenes de nuestro compañero, la mayor cantidad de personas que vienen desde el municipio de Soyapango se bajan justamente en esta parada. Recordémonos que las unidades articuladas dan o llegan su recorrido hasta las inmediaciones del Hospital Médico Quirúrgico y es luego que se traspasan a estas unidades que son las padrones. Decía ya el viceministro que son al menos 17 las unidades padrones que vienen hasta aquí. Podemos ver que muchas de las personas ya se están bajando de esta unidad, lo repito, es la última parada que realizan aquí. Vamos a tratar de conversar con una de estas personas usuarias justamente de este servicio para que nos comente un poco de cuánto tiempo sé que se tarda justamente en este lugar. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jefferson. ¿Usted suele utilizar las unidades del Citrams? Sí. ¿Desde dónde viene usted? ¿Desde Soyapango? Soyapango, sí. ¿Cuánto tiempo se está tardando? Por lo menos de entre 30 minutos a 45.
Cuando generalmente se tardaba, ¿cuánto en venir? Por lo menos unas 2 horas por el tráfico del bulevar. ¿Y cómo ha estado funcionando el nuevo sistema justamente de la terminal allá en Soyapango? Pues me parece muy bien, ya que está muy ordenado y está funcionando. Y en cuanto al servicio, ¿cómo lo ve usted? ¿Bastante seguro? Sí, uno puede ir con su celular, puede ir escuchando música y no pasa nada. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Así entonces, parte de la información y como lo repito, una de las unidades en donde registra mayor aglomeración de usuarios. Con esto regreso a la señal. Buenos días. Bueno, gracias a Azucena Sandoval por mostrarnos el panorama. Viceministro, la ruta hacia la zona del Salvador del Mundo, leía yo que es una de las más demandadas y que es por eso que ustedes buscarían crear la estación ahí para que también las unidades articuladas puedan subir hasta la parte del Salvador del Mundo. Bueno, sí. de hecho, parte de los destinos más buscados por las personas de Soyapango es el Salvador del Mundo. Tenemos una demanda bastante grande, que es lo que hemos estado revisando precisamente en la terminal el día de ayer y el día sábado las podíamos ver personalmente, cómo los ciudadanos buscan ese destino. Precisamente el hecho de construir una estación provisional en el caso del Salvador del Mundo tiene que ver con darle comodidad a estas personas, porque en la tarde, cuando regresan hacia Soyapango, tienen que hacer colas bastante grandes y no hay condiciones como para que ellos puedan estar en un lugar, dijéramos, seguro, un lugar, dijéramos, cómodo y que permita el abordaje de forma rápida del sistema. Por eso es que iniciamos en los próximos días la construcción de esa estación, que va a durar 90 días la construcción, y esperamos más o menos ahí por diciembre estar ya utilizando esa estación del Salvador del Mundo, que le va a dar mucho más rapidez al sistema, mucho más comodidad y por supuesto más seguridad a los usuarios que abordan ahí el Citran. Mucha gente que seguramente nos está viendo a esta hora se está preguntando en qué parte de la zona del Salvador del Mundo se va a construir la estación del Citrams. Bueno, hay una calle que ha sido utilizada históricamente como casi parqueo, porque ahí se ponen, que está al lado de ciertos bancos que están allá, ahí en esa zona, y precisamente esa área es la que vamos a ocupar, ¿verdad? Es una especie de pasaje que vamos a ocupar para construir ahí la estación. Claro, digamos, ya tomamos técnicamente definimos las medidas, se ha comunicado a los ciudadanos que están ahí, que utilizan de parqueo esa calle, que la calle pues no es realmente un parqueo, que es parte de las medidas que estamos tomando en el plan cero tolerancia, y ahí tendremos los espacios suficientes para tener esa estación. Viceministro, ¿para cuándo esperan ustedes que este sistema esté funcionando ya al 100%, que ya con la terminal, por ejemplo, ya completamente, digamos, funcional en el sentido de que ya tenga más unidades, que la estén alimentando y que le haya más unidades? ¿Para cuándo esperan ustedes que el sistema ya, digamos, esté funcionando por lo menos en un 90-95%? Bueno, nosotros esperamos que el primer trimestre del próximo año, ya cuando la mayoría de unidades esté en el país, pueda tener ya un funcionamiento de un 75-80%, el Boulevard del Ejército bastante despejado, que es lo que nosotros esperamos, y ordenado toda la parte del oriente de San Salvador. Posiblemente podemos tener algún otro atraso. Esto en transporte así es muy difícil tener una fecha exacta y lo hemos vivido, tenemos experiencia de cómo ha sido, pero nosotros tenemos, dijéramos, programado más o menos el primer trimestre del próximo año para poder ya estar atendiendo no solo Soyapango, sino también Ilopango y la parte de San Martín. Viceministro, aprovechando su presencia aquí con nosotros en Canal 12, queremos preguntarle también sobre otros temas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tema del subsidio? Escuchábamos que había una deuda de 7.4 millones de dólares, según datos que fueron publicados por ustedes. Tal vez se nos explica a qué se debe esta deuda y cómo está la situación de este tema en específico. Yo en primer lugar quiero decir que el subsidio se paga de forma puntual cada mes. O sea, no hay atraso en el pago del subsidio. Eso, yo creo que es importante dejar eso. En segundo lugar, ciertamente hay una deuda que se generó en el año del 2012, 2013 y 2014. Yo lo he explicado y lo explico muy breve, Manuel. El 2012, el presupuesto del 2012 se aprueba en diciembre del 2011, se aprobaron alrededor de 36 millones de dólares, pero en el mes de abril hubo una decisión de la Asamblea de incrementar el subsidio de 200 a 375 dólares y de
400 a 775, porque el diésel, que es la materia prima que utiliza el transporte, había llegado a límites casi de $5 por el galón. Lo que ocurrió es que se aprobó esa reforma, se amplió el subsidio, pero la Asamblea no aprobó, no aprobó un refuerzo presupuestario para cancelar ese incremento que se había dado. De tal manera de que se terminó el subsidio ahí por el mes de junio, julio, en el 2012, no pagamos subsidio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces hubo una aprobación de un recurso de 19 millones para pagar esos meses. Cuando se incorporó a la Asamblea, se hizo la iniciativa y se solicitó, no había transcurrido el mes de diciembre del 2012. Entonces, ¿qué pasó? La Asamblea lo aprobó meses después. Entonces, se generó una deuda del 2012 que no estaba considerada en ese refuerzo y se ha ido pagando de forma paulatina. De ahí el 2013 y el 2014, el Cotrans, con el que se paga el subsidio, surge de lo que los usuarios consumen de gasolina, 10 centavos por galón, y esa es una cifra que no es estable cada mes. Eso depende de cuántas personas utilizan gasolina. Cuando en el 2013 y 2014, que tenía precios un poco altos, los ciudadanos lo utilizaban con prudencia su vehículo y no echaban mucho diésel. Entonces, de tal manera que las planillas presentadas por los empresarios eran de 3.3 millones, pero se recaudaba 2.9 de Cotrans. Se pagaban 2.9 y se quedaba acumulada una deuda de $400.000. Y eso ocurrió durante el 2013 y el 2014. El 2015 no hubo ningún problema, ni el 2016 no ha habido ninguna dificultad, y esos meses que no se canceló totalmente, se acumularon esas deudas y eso suma $7.4 millones, que por supuesto nosotros hacemos esfuerzos porque se cancelen. Viceministro, ¿qué piensa usted de las prórrogas que se van dando en la Asamblea sobre el cobro electrónico, el cobro que implicaría, por ejemplo, también ya que ya no se les pague a los transportistas por unidad trabajando, sino por pasajero transportado? Ahora, bueno, hay situaciones que a veces creo yo de que son importantes, decisiones que se deben tomar, pero a veces cuando entra a la Asamblea se comienzan los análisis de prórrogas, y estas prórrogas por lo general atrasan los planes de ustedes. Bueno, realmente yo creo de que no solo atrasan planes del viceministerio, sino que no corrigen, dijéramos, irregularidades que se presentan en el tema del subsidio. Quiero decir, hoy el subsidio se paga por cada bus y microbús. O sea, por el hecho de que un empresario tenga bus y microbús y trabaje 21 días, se le paga el subsidio. Nosotros tenemos más o menos 11.000 unidades de transporte. Tenemos alrededor en Oriente y en Occidente y en el centro alrededor de 24 inspectores, pero no son capaces de verificar si cada unidad cumple con eso. De repente que hay empresarios que cobran subsidio sin haber trabajado, y eso se puede dar, se ha dado y posiblemente se da. ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido para corregir eso? Que se pague por pasajero movilizado, de tal manera que el ciudadano, el empresario, dependiendo cuántas personas movilice, así se le pague el subsidio. Sin embargo, esta situación ha generado ya alrededor de 3 prórrogas en la Asamblea, y quiero decir algo, se ha comprobado, por lo menos con estos operativos que ha hecho la Fiscalía de Transporte recientemente, se comprobaba que había personas que utilizaban el transporte y las cajas únicas para incorporar dineros que no provenían precisamente del subsidio. Entonces, ¿qué ocurre? Que también puede ser una manera de cómo se estén generando ilícitos porque no hay control. Con el sistema de recaudo electrónico, por supuesto, va a haber control de cuánto moviliza cada unidad, cuánto percibe cada empresario, y esto va a ser un control que va a servir precisamente en el tema de seguridad pública. Sin embargo, esa parte no se ve, ¿verdad? Creo yo que habría que revisarla. Incluso quiero decirte, Manuel, que con ese mecanismo se ahorraría subsidio, ¿verdad? Se ahorraría subsidio porque es precisamente muy focalizado a partir de la labor que realiza el empresario de movilizar pasajeros. Nosotros esperaríamos que ya no exista ninguna otra prórroga, que la Asamblea apoye este esfuerzo, que las diferentes fracciones puedan, dijéramos, comprender de que esto no solo va a ayudar a modernizar el transporte, sino también a evitar que el transporte sea utilizado para cometer ilícitos.
31 de diciembre es la fecha límite, ¿no? Nosotros esperamos, primero Dios, que no haya prórroga, ¿verdad? Que ya no sigan pensando que le van a dar hasta el otro año. Sí, correcto. Bueno, me parece importante ese dato que usted ha brindado, por ejemplo, en el sentido de que dinero que proviene de ilícitos, esto lo vimos en la Ruta 6, ¿no? Que fue el último operativo grande que hizo la Fiscalía General de la República, donde descubrió pues esta plataforma que tenían las pandillas para financiar sus actividades ilícitas, y ahí vimos incluso el decomiso de un buen número de unidades de transporte colectivo. Imagino que estas eran unidades que estaban cobrando también el subsidio, ¿no? Por supuesto, cobraban el subsidio. Dijéramos, nosotros tenemos una ley, un reglamento, y nos dice cuáles son los requerimientos para pagar subsidio. Del que cumpla, se lo damos. Claro, hay un problema que decía que no es muy fácil controlar cada mes 11.000 unidades de transporte. O sea, deberán de entender que no tenemos como la capacidad instalada, ¿verdad?, para eso. Sí se tiene cuando la unidad tiene un validador, un GPS, podemos ubicarla donde está, podemos saber cuántos pasajeros moviliza al día, podemos saber si no se cambia de ruta, cuánto velocidad va, todo eso lo podemos saber con el sistema. Y los márgenes de ingresos que tiene. Todo eso lo tenemos que saber porque nos damos cuenta cuánto moviliza cada uno de los buses, entonces tenemos claro cuántas personas se movilizan, cuánto ingresa, cuánto, dijéramos, percibe cada ruta, cada unidad, y por supuesto son datos que son públicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras no se establezca este sistema, que es lo que en otros países han hecho desde hace mucho tiempo, realmente vamos a seguir teniendo las dificultades que hoy tenemos. No, y me parece un dato importante porque si ustedes tienen también una idea de cuánto está ingresando por unidad, no puede, por ejemplo, no se da esto de que ingrese dinero proveniente de otras actividades que no sea transporte. Es correcto. Porque, por ejemplo, las extorsiones y todo este tipo de cosas, que a veces puede provenir incluso dinero de venta de drogas que puede ser incorporado como dinero que es generado por el sistema de transporte, ¿no? Entonces, son datos importantes que creo yo que ustedes los deben de manejar, y las autoridades también deben de tener un control sobre los ingresos que perciben este tipo de unidades trabajando, ¿no? Precisamente creo que eso es una parte de los por qué muchos se oponen a este sistema, porque no quieren control, ¿verdad? O sea, hay dos grandes, dijéramos, causas por las cuales hay oposición en algunos empresarios. Una es porque no quieren que haya control, y la otra es porque hay motoristas que también, de una u otra manera, de lo que recaudan cada día, porque ellos manejan el dinero, se quedan con parte de las tarifas recaudadas. Entonces hay oposición, por un lado, de algunos motoristas, y por otro lado, de algunos empresarios, por los motivos antes expresados. Viceministro, hablemos del tema del subsidio siempre. En los últimos días hemos escuchado a diferentes voceros del Ejecutivo hablar sobre la focalización de los subsidios, y hablaban incluso de una posible reducción del subsidio al transporte porque consideraban que se han estabilizado los precios de los derivados del petróleo. Claro que esta es una decisión que le corresponde tomarlas a otras entidades, pero me imagino que ustedes, como parte del Ejecutivo y como parte de las entidades que les toca trabajar directamente con el transporte, tienen una opinión sobre este tema. Bueno, de hecho, sí, nosotros algo hemos conversado, dijéramos, con algunos compañeros del gobierno, del gabinete económico. Hemos expresado dos cosas. En primer lugar, es necesario que la industria del transporte pueda tener, o sea, una industria fuerte, una industria que invierta, una industria que renueve su flota, una industria que mejore el servicio de transporte que todos, dijéramos, esperan en algunos lugares que no ha llegado. Entonces necesitamos tener ese tipo de industria. Son medianos, pequeños empresarios, generalmente de transporte, son muy pocos los grandes empresarios de transporte. Ese es por un lado, creemos que eso es importante, pero por otro lado hemos dicho que es necesario utilizar mecanismos tecnológicos que hagan eficientes las empresas de transporte. Y en esto lo hemos hablado con los empresarios. No solo se puede obtener rentabilidad a partir de tener más tarifas o tener más subsidios, sino de ser eficientes en la administración de las empresas de transporte, que hoy muchas carecen de esos principios empresariales que les permitan eficiencia. Tenemos que trabajar en estas dos áreas, y eso podrá llevar también a un momento determinado el análisis de lo que el subsidio es, ¿verdad?, de cómo se da, de por qué se da y a quién se le da. Creo que esos son temas que tendrán que ser discutidos en su momento, y por supuesto los primeros que nos discutimos es con la Mesa Nacional de Transporte, que es una mesa hoy muy numerosa, Manuel, tiene más de 40 miembros, son dos representantes por cada departamento,
y el presidente de las principales gremiales del país. Con ellos vamos a hacer esta discusión precisamente para poder tener una posición y elevarla, dijéramos, a los compañeros que toman las decisiones económicas. Viceministro, durante años hemos escuchado, por ejemplo, quejas del sector transporte, quejas del sector de empresarios, pero también hemos escuchado quejas de los usuarios que dicen, bueno, las modificaciones que se hacen, sobre todo en los sistemas tradicionales, son pocas y a veces sí se demanda, por ejemplo, que se liberen las tarifas del pasaje o que se les dé más subsidio, pero el usuario dice a veces, pero miren, las unidades por lo general no están cambiando como deberían o al ritmo que se debería estar cambiando las unidades o las flotas se tendrían que estar renovando. ¿Qué tanto se está invirtiendo en el sector transporte, viceministro? Usted que tiene pues un contacto directo con las gremiales de transportistas y con empresarios en general. Bueno, realmente a partir del año pasado iniciamos un proceso precisamente de mejorar algunas rutas creando lo que se llama el servicio exclusivo urbano. Y ahí hemos demostrado algo, Manuel. El servicio exclusivo urbano se implementa con los siguientes requisitos. Deben de ser unidades totalmente nuevas del año, ¿verdad? Deben de ser unidades con aire acondicionado, unidades con cámaras de seguridad, unidades accesibles, unidades que, dijéramos, cobren electrónicamente, y estas unidades, por la inversión que hacen los empresarios, se ha buscado tener una tarifa diferenciada. Y los ciudadanos lo han visto muy bien en el sentido de que está cambiando esa flota. Claro, desde el año pasado para ahora ha habido una inversión solo este año en renovación de flota que ya alcanza los 20 millones de dólares en renovación de flota de transporte. Entonces nosotros esperamos cerrar el año con una renovación de flota de casi 30 millones, pero que en un universo de 11.000 unidades, Manuel, o sea, poco se ve. ¿Por qué? Porque las unidades tienen precios bastante altos, o sea, sí, unidades de 100.000, 150.000 dólares, o sea, en 10 unidades es 1,5 millones. Entonces, nosotros creemos de que el proceso ha sido lento, pero sí vamos en el proceso de renovar la flota. Viceministro, vamos a leer las participaciones que nos han enviado a través de nuestra cuenta de WhatsApp al número 7697-1235, donde usted puede interactuar con nosotros y dar su opinión respecto a los temas que estamos tratando aquí en este espacio en la entrevista de Hechos AM. Vamos a leer la primera, dice: saludos, pregunto, ¿a dónde estará la terminal de Oriente exactamente? Unos dicen por el avión. También, ¿desde cuándo tendremos Citrams a Santa Tecla y San Martín? Esta es una de las interrogantes. Vamos a leer otra, dice: hola, buenos días, pregunto, ¿vamos a pagar doble pasaje? La mayoría del pueblo viaja hasta más allá del centro de San Salvador y de las colonias de Soyapango hasta la terminal. Es un pasaje y después pagar otro en el Citrams. Si es así, no se ponen a pensar en la economía de los más pobres, sino solo en sus propios intereses. Y tenemos otro más que dice: ¿qué tan cierto es que los taxis de mayores de 20 años de servicio ya no se puede renovar la matrícula? Bueno, ahí tenemos las interrogantes, viceministro. No sé si comenzamos quizás por la primera, que dice cuándo se va a ampliar el sistema del Citrams, y preguntan de Santa Tecla y San Martín también. Bueno, realmente estamos ya, hemos concluido la prefactibilidad de la segunda etapa, que va de Soyapango a Santa Lucía, en este caso Ilopango, y de la 33 a Santa Tecla. Esperamos nosotros que el BID pueda someter este año la aprobación de un cupo que tenemos de 85 millones, que va a servir para construir este corredor, que va a tener una extensión de 26 kilómetros, que viene precisamente de Ilopango hasta Santa Tecla, y esperamos que eso esté concluido precisamente alrededor del 2019, que esté funcionando todo el corredor. Eso dijéramos en primer lugar. En segundo lugar, la terminal de Oriente va a estar ubicada en el predio que antes estaba el colegio Stanford, que está más o menos del redondel Diana, alrededor de 2 kilómetros, buscando Ilopango. Está entre el límite de Ilopango y Soyapango, y ahí va a estar la terminal de Oriente. Ya se está trabajando en la adecuación del lugar, ya tenía, dijéramos, infraestructura, entonces se está adecuando esa infraestructura para que pueda estar funcionando ahí por el mes de diciembre la terminal de Oriente. En segundo lugar, con el tema del doble pasaje. Yo quiero decir, tengo acá, en el caso de las rutas de Soyapango, no me voy a referir a Ilopango porque es un poco más dramático. Ilopango no tiene servicio de Ilopango al Salvador del Mundo, nunca ha tenido. Entonces los ciudadanos han tenido que pagar entre 2 y 3 pasajes para llegar a Ilopango. Hoy pagan
realmente lo que antes pagaban, algunos que 2 pasajes, algunos que pagaban 3 están ahorrando 1. En el caso de las rutas de Soyapango, la mayoría de rutas de Soyapango van a la 9ª Avenida Norte, o sea, no van al Salvador del Mundo, ni tampoco van a otros destinos, sino que van a la 9ª. De la 9ª los ciudadanos toman otra unidad o caminan. Eso es lo que ha ocurrido. Solo hay 2 rutas, que es la 41C, que llega a la 25 Avenida Norte, a la 23 llega a la 3 y al Parque Infantil llega la 19. Los destinos que hoy tenemos, que es en este caso hacia la 33, que es el MQ Metro Centro, y Salvador del Mundo, eran destinos que antes para llegar a ellos tenían que tomar 2 unidades. Hoy toman siempre 2 unidades, o sea, no es nuevo que se tomen 2 unidades. Entonces, y siempre pagaban 2 tarifas. Esa es, dijéramos, la explicación. En algunos casos la gente ha salido muy beneficiada, por ejemplo, los que van al Salvador del Mundo se están ahorrando casi una tarifa porque no existía ese servicio antes. En el caso de Soyapango solo había 2 rutas, que en este caso es la 7D y la 7X, la que iba al Salvador del Mundo, que viene de la colonia Guadalupe, de ahí salían, pero del resto de colonias no había, entonces tenían que ir del resto de colonias, llegaban a Soyapango, ahí tomaban a 7 y iban para el Salvador del Mundo, tomaban 2 buses, hoy toman 2 buses, pero mucho más rápido, mucho más seguro y mucho más cómodo, ¿verdad? El tema de los taxistas. El de los taxistas, ¿qué ocurre? Nosotros hemos estado, ese es un tema que no hemos abordado todavía con el resto de taxis, porque tenemos que hablarlo con ellos. De una u otra manera existen algunos impedimentos legales sobre los años de taxi. Nosotros no hay ninguna disposición al respecto, sí tenemos que sentarnos con ellos para generar un proceso también de renovación de la flota de taxis, buscando algunas alternativas, formas de financiamiento para algunos empresarios de taxi que lo quieran hacer, pero tenemos que mejorar ese sector. Y ese es un tema que va a ser y que lo vamos a tratar posteriormente. Vamos a hacer nuestra última pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Llegamos a la parte final de la entrevista de hoy. Viceministro, hay un punto que no me gustaría que dejáramos fuera y es la de la situación del tráfico. Usted nos dijo hace unos días de que ya estábamos por llegar al 1.000.000 de vehículos circulando en El Salvador y vemos que los problemas de tráfico ocurren todos los días por una cantidad de situaciones. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes ese día, en este 13 de septiembre? Bueno, realmente es bastante traumático en el tema de accidentalidad, Manuel. Hoy amanecimos el día de ayer, del 1 de enero al 11 de septiembre, tenemos alrededor de 818 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Tenemos 63 personas más que el año pasado. El año pasado en esta fecha teníamos 755, ha sido un incremento del 8.3. Accidentes si hay menos, claro, es muy poco, hemos ido, dijéramos, teníamos un negativo bastante alto. Hoy han ocurrido 22 accidentes menos que el año pasado, pero lesionados sí tenemos 174 personas más que el año pasado. Esto es preocupante no solo por el tema del congestionamiento, sino por el tema que tiene que ver con dolor, con muerte de ciudadanos salvadoreños que ocurren casi a diario. Nosotros recientemente en el Gabinete Económico se explicó algunas medidas que pretendemos implementar con el tema del tráfico. Uno, que lo hemos venido mencionando durante días, pero ya tenemos una decisión del gabinete, que es el cambio de horarios que le hemos llamado horarios escalonados. O sea, pretendemos que los alumnos ingresen a las 7 de la mañana o antes, como lo están haciendo conjuntamente con los maestros. Los empleados públicos ingresen a las 8:30 de la mañana a las instituciones públicas, salgan a las 4:30, y hemos sugerido al comercio que tenga su actividad de las 9 o más allá de las 9, y la industria que realmente la tiene a las 8 de la mañana. Con esta medida pretendemos diluir la hora pico, que es la hora donde se concentra el mayor número de vehículos, y por lo tanto no solo hay accidentes, sino grandes congestionamientos en todo el área metropolitana de San Salvador. Esta es una de las primeras medidas. La segunda medida, que es la que estamos impulsando, que es la de Plan Cero Tolerancia, en el cual la policía está sancionando a aquellas personas que no cumplen o violentan la ley.
La idea, hemos dicho, del Plan Cero Tolerancia es buscar un cambio de actitud en los conductores, de tal manera que cumplamos la ley, que tengamos, dijéramos, respeto a los ciudadanos, a los peatones, a los demás vehículos, y que esto nos permite hacer una ciudad, dijéramos, mucho más habitable y transitable. Esas son parte de las medidas, Manuel, que en los próximos días estamos implementando. Hay muchos más, es una presentación bastante grande de las medidas inmediatas, de las de corto plazo y largo plazo, en el tema de gestión de tráfico que el gobierno va a implementar en los próximos días. A través de nuestra cuenta en la red social Facebook, nosotros hicimos una pregunta y precisamente le decíamos a los ciudadanos que nos dijeran qué acciones se podrían tomar, por ejemplo, para prevenir el problema del tráfico que se vive a diario en San Salvador. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado a través de esta red social. Héctor Cortés nos dice: prohibir la importación de vehículos chocados de Estados Unidos por un periodo de 5 años, establecer una normativa que solo circulen placas pares ciertos días y así con las impares, que circulen vehículos con placas por color. Empleados públicos solo deberán utilizar el sistema público de transporte. Vamos a leer otra de las sugerencias. Luisito Molínuga nos dice: pues que haya más controles en las calles de la policía, aligerando el paso de los buses y otros para que no hayan accidentes ni trabazones. Y tenemos una más. Poqui Escobar nos dice: controlen la gran cantidad de buses y microbuses, solo vean el Boulevard del Ejército, la cantidad innecesaria de buses y microbuses, y eduquen a los motoristas de microbuses. Esas son, bueno, las impresiones de las personas que han participado con nosotros a través de la red social Facebook. ¿Qué dice usted, viceministro, de lo que dice la gente? Nos ponemos de acuerdo con ellos, prácticamente las medidas que están planteando, algunas, en el caso de la reducción, ellos dicen de la suspensión por 5 años de la introducción de vehículos usados. Nosotros estamos planteando la reducción de los años de los vehículos. Hoy puede ingresar vehículos con 8 años de fabricación, estamos planteando que sea menos de 8 años. Hemos hablado con los importadores, han propuesto que sea 1 año, otros, dijéramos, miembros del gobierno están proponiendo que se reduzca a 5 años, ¿verdad? Pero es un tema que lo vamos a discutir y en los próximos días tomaremos decisión. En el caso de los controles vehiculares, bueno, el Plan Cero Tolerancia es eso, Manuel, es el hecho de buscar que el ciudadano cambie la actitud de cómo ahora conduce, cómo ahora, dijéramos, se viola o no viola la ley. O sea, eso es lo que nosotros buscamos en el caso de ellos. En el caso del Boulevard del Ejército, con el Citran, prácticamente estaremos terminando con todas esas trabazones, con todos los buses que pasan por el Boulevard del Ejército. Cuando esté funcionando el Citran completamente, ya eso no lo vamos a tener, se va a evitar, y esperamos que eso sea los primeros meses del próximo año. Viceministro, le queremos agradecer que haya estado con nosotros en este espacio. Gracias por participar en la entrevista de Hechos AM. Gracias, Manuel, y al canal por la invitación. Así cerramos el espacio. Les recordamos a ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos, y aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer ante ustedes esos hechos. Así cerramos este espacio y les invitamos a que continúen con nosotros, porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.